Cuando vamos a hacer la intervención de factores de riesgo psicosocial o de estrés laboral, nos vamos a encontrar con un sinnúmero de ofertas para poder hacer ese tipo de acciones. Encontramos capacitaciones, encontramos juegos lúdicos, encontramos muchas opciones. Una de ellas es la famosa programación neurolingüística, que no está recomendada ni para el manejo del estrés laboral ni para la intervención de los factores de riesgo psicosocial, y vamos a ver por qué. Esta es una técnica que se creó en los años 70 por un psicólogo que no le gusta que le digan psicólogo, sino como moldeador o modelador, y que además es matemático, y por un lingüista. Ellos dos empezaron a analizar a unos terapeutas y empezaron a tratar de mirar qué era lo que hacían los terapeutas para hacer bien su trabajo. Empezaron a mirar a una cantidad de videos, empezaron a mirar una cantidad de reportes para ver cuáles eran las características que tenían ciertos terapeutas para que fueran más efectivos que otros. De ahí empezaron a crear una serie de técnicas novedosas para supuestamente mejorar la actividad de las personas, mejorar su forma de ser. Y lo más grave es que empezaron a decir que con estas técnicas que ellos habían inventado podían curar cosas como las fobias, podían curar trastornos mentales, trastornos del aprendizaje. De hecho, en uno de sus libros, de sapos a príncipes, sí, así se llama, de sapos a príncipes, así se llama el libro de uno de ellos, cuentan y explican que ellos pueden curar ese tipo de malestares o de dificultades. Estas técnicas a lo largo del tiempo tuvieron una gran acogida en el mundo empresarial y personal porque mostraron una forma fácil de salir de ciertas dificultades de la vida diaria. ¿Cómo funcionan supuestamente estas técnicas? Resulta que su nombre, programación neurolingüística, ya de antemano crea una sensación de algo muy científico, sobre todo por la palabra neuro. Si usted le pone neuro a las cosas, parece que la gente va a creer que es mucho más, pues que es mejor que lo otro, ¿no? Yo no hablo de liderazgo, sino neuroliderazgo, no educación, sino neuroeducación, y ya se ha visto cómo muchas personas caen en este juego de mercadeo cuando yo le pongo neuro a algo simplemente para mostrar que es científico. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que dicen ellos es que hay tres elementos que debemos analizar. Uno de ellos es nuestro lenguaje, el otro las conexiones neuronales y el otro elemento es nuestro comportamiento. Entonces nuestro comportamiento está programado en un software que está en nuestro cerebro, es decir, nuestras conexiones neuronales funcionan con un software. Entonces ese software ya está de alguna manera predeterminado para que nos comportemos de cierta manera. Entonces, si yo estoy teniendo problemas de fobia, si estoy teniendo problemas de aprendizaje, es que tengo dañado el chip, es que tengo dañado el software. Entonces, hay que reprogramar ese software. ¿Cómo? A través del lenguaje. Programación neurolingüística. Con el lenguaje yo puedo reprogramar el cerebro. Con esta teoría, lo que ellos empiezan a decir es que hay que empezar a cambiar ciertas formas de hablar, de comunicarnos, y de esa manera vamos a lograr cumplir nuestros éxitos, vamos a sacar la mejor versión de nosotros, vamos a lograr romper todas las barreras que tenemos en nuestra vida. Esto con el tiempo ha empezado a demostrarse que no es verdad. Los distintos estudios lo único que hacen es afirmar que esta es más una pseudociencia que una ciencia. Es decir, un conocimiento que dice ser científico, pero que a la hora de hacer la validación de sus principios no pueden ser comprobados científicamente. Por ejemplo, ellos fueron uno de los primeros en hablar de cómo había una relación directa, causal, entre, por ejemplo, decir mentiras y la posición de nuestros ojos en el momento de hablar. Esto con el tiempo también ha empezado a debatirse y también han empezado a trabajar mucho con el lenguaje no verbal, y de ahí han salido muchas otras técnicas que tampoco han podido entrar al mundo científico de una manera muy exitosa. Hay algunas asociaciones que han tratado de advertir a las personas sobre los efectos de las pseudociencias y han hecho un listado de pseudociencias para evitar que las personas caigan en el juego de este tipo de técnicas y luego se presenten dificultades mayores a las que con la que llegó la persona. Algunos dirán, pero ¿cuál es el daño?
En últimas, la persona quiso entrar, la persona quería explorar, quería estudiar esta técnica y quiso pagar eso y quiso volverse mejor persona. Lo que pasa es que el daño inicia cuando uno miente, cuando uno dice que puede curar lo que no puede curar. Y de hecho, todavía uno de los autores hace cursos y sigue diciendo que puede reprogramar el cerebro de las personas y que puede cambiar y que puede generar mejoría en muchas cosas que no debería estar diciendo que él puede. Otra de las críticas que se tienen frente a esta técnica es que las personas, cuando van a ejercer programación neurolingüística, no requieren de mayor formación, a veces un diplomado, una certificación. En ocasiones podemos encontrar a profesionales de psicología aplicando esta técnica, que uno se preguntaría si estudió psicología y conoce los procesos básicos psicológicos, ¿cómo puede creer que esta técnica funciona? Y esto de alguna manera es un problema ético, se abre un debate ético muy fuerte porque nosotros firmamos un código de ética en el que nos comprometemos a utilizar técnicas avaladas científicamente con nuestros usuarios. Lo que vendría a abrir un hueco cuando empezamos a utilizar ese tipo de pseudoterapias o de pseudociencias, porque no estaríamos cumpliendo con nuestra ética. El Colegio Colombiano de Psicología debería abrir un debate mucho más amplio frente a este tema, porque no podemos permitir que las personas profesionales en psicología utilicen estas técnicas porque de alguna manera estarían haciéndole creer a las personas que sí funcionan, porque si yo voy de un psicólogo, de un profesional, yo confío en que ese profesional va a utilizar técnicas que funcionan, técnicas comprobadas. Entonces, para intervenir el estrés laboral o los factores de riesgo psicosocial, necesitamos utilizar técnicas que estén avaladas científicamente y las hay, se conocen, y aquí en Colombia hay varias herramientas y hay varias personas que pueden ayudar en este tema. Si el estrés laboral se da por factores de riesgo intralaboral, ya sabemos que tenemos que hacer un análisis del puesto de trabajo, mirar la carga de trabajo, la jornada laboral, las compensaciones, cómo se están dando los descansos, todo lo que tenga que ver con la dinámica laboral. Si se está dando por factores de riesgo extralaboral, entonces ya estaríamos hablando de un análisis distinto de cómo vive la persona, en dónde vive, si tiene acceso a servicios públicos, si se demora mucho desplazándose de su casa al lugar de trabajo, que es un factor que puede estresar. O también tenemos que mirar si son factores individuales que dependen más de cómo la persona maneja el estrés desde sus propios herramientas, cómo lo está manejando, y en ese caso la intervención debe hacerse por medio de un profesional en psicología que tenga posgrado en clínica y que le pueda hacer una intervención para el manejo efectivo del estrés. Entonces, si vemos la forma de intervenir los factores de riesgo psicosocial o el estrés laboral, no cabe la programación neurolingüística porque sus principios no pueden ser comprobados. Entonces, la recomendación es no utilizar este tipo de técnicas. La recomendación es buscar personas que puedan ofrecernos el bagaje científico adecuado para poder influir en los factores de riesgo psicosocial. Y la última advertencia: los problemas emocionales, los problemas de comportamiento no pueden ser manejados por personas que no sean profesionales en psicología. Hoy en día hay muchos influencers, muchos youtubers, algunos hasta con buena intención, que van dando consejos, que van hablando, pero ese tipo de comportamientos deben ser manejados por un profesional, por alguien que sepa cómo intervenirlos, cómo hacer un análisis funcional para que usted tenga los mejores resultados.